Equivalencia de los grupos. Sin embargo, para tener control, no basta con dos o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo, menos en la manipulación de la o las variables independientes. El control implica que todo permanece constante, salvo tal manipulación o intervención. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a otros factores, entre los cuales están las fuentes de invalidación interna. Imaginemos que deseamos probar si una serie de programas educativos de televisión para niños genera mayor aprendizaje en comparación con un método educativo tradicional. Un grupo recibe la enseñanza a través de los programas, otro grupo la recibe por medio de instrucción oral tradicional y un tercer grupo dedica ese mismo tiempo a jugar libremente en el salón de clase. Supongamos que los niños que aprendieron mediante los programas obtienen las mejores calificaciones en una prueba de conocimientos relativa a los contenidos enseñados. Los que recibieron el método tradicional obtienen calificaciones mucho más bajas, y los que jugaron obtienen puntuaciones de 0 o cercanas a este valor. En forma aparente, los programas son un mejor vehículo de enseñanza que la instrucción oral. Pero si los grupos no son equivalentes, entonces no podemos confiar en que las diferencias se deban en realidad a la manipulación de la variable independiente y no a otros factores, o a la combinación de ambos. Por ejemplo, a los niños más inteligentes, estudiosos y con mayor empeño, se les asignó el grupo que fue instruido por televisión. O simplemente su promedio de inteligencia y aprovechamiento era el más elevado, o la instructora del método tradicional no poseía buen desempeño. O los niños expuestos a este último método recibieron mayor carga de trabajo y tenían exámenes los días en que se desarrolló el experimento, etc. ¿Cuánto se debió al método y cuánto a otros factores? Para el investigador, la respuesta a esta pregunta se convierte en un enigma. No hay control. Si experimentáramos con métodos de motivación para trabajadores y a un grupo enviáramos a los que laboran en el turno matutino, mientras que el otro lo mandáramos con los del turno vespertino, ¿quién nos asegura que antes de iniciar el experimento ambos tipos de trabajadores están igualmente motivados? Puede haber diferencias en la motivación inicial porque los supervisores de distintos turnos motivan de diferente manera y grado, o tal vez los del turno vespertino preferirían trabajar en la mañana o se les pagan menos horas extra, etc. Si no están igualmente motivados, podría ocurrir que el estímulo aplicado a los del turno de la mañana aparentara ser el más efectivo, cuando en realidad no es así. Veamos un ejemplo que nos ilustrará el resultado tan negativo que llega a tener la no equivalencia de los grupos sobre los resultados de un experimento. ¿Qué investigador probaría el efecto de diferentes métodos para sensibilizar a las personas respecto a lo terrible que puede ser el terrorismo, si un grupo está constituido por miembros de Al-Qaeda y el otro por familiares de las víctimas de los atentados en Londres en julio del 2005? Los grupos deben ser equivalentes al iniciar y durante todo el desarrollo del experimento, menos en lo que respecta a la variable independiente. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera. Equivalencia inicial. Implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento. Si el experimento se refiere a los métodos educativos, los grupos deben ser equiparables en cuanto al número de personas, inteligencia, aprovechamiento, disciplina, memoria, género, edad, nivel socioeconómico, motivación, alimentación, conocimientos previos, estado de salud física y mental, interés por los contenidos extraversión, etc. Si inicialmente no son equiparables, digamos en cuanto a motivación o conocimiento previos, las diferencias entre los grupos, en cualquier variable dependiente,
no podrían atribuirse con certeza a la manipulación de la variable independiente. La equivalencia inicial no se refiere a equivalencias entre individuos, porque las personas tenemos por naturaleza diferencias individuales, sino a la equivalencia entre grupos. Si tenemos dos grupos en un experimento, es indudable que habrá, por ejemplo, personas muy inteligentes en un grupo, pero también debe haberlas en el otro grupo. Si, por ejemplo, personas muy inteligentes en un grupo, pero también debe... Por ejemplo, perdón, de vuelta. Si tenemos dos grupos en un experimento, es indudable que habrá, por ejemplo, personas muy inteligentes en un grupo, pero también debe haberlas en el otro grupo. Si en un grupo hay mujeres, en el otro debe haberlas en la misma proporción. Y así con todas las variables que lleguen a afectar a la o las variables dependientes, además de la variable independiente. El promedio de inteligencia, motivación, conocimientos previos, interés por los contenidos y demás variables deben ser el mismo en los grupos de contraste. Si bien no exactamente igual, no puede existir una diferencia significativa en esas variables entre los grupos. Entonces la equivalencia inicial implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento. Equivalencia durante el experimento. Además, durante el estudio, los grupos deben mantenerse similares en los aspectos concernientes al desarrollo experimental, excepto en la manipulación de la variable independiente. Mismas instrucciones, salvo variaciones que sean parte de esa manipulación, personas con las que traten los participantes y maneras de recibirlos, lugares con características semejantes, iguales objetos en los cuartos, clima, ventilación, sonido ambiental, etc. Misma duración del experimento, así como del momento y, en fin, todo lo que sea parte del experimento. Cuanto mayor sea la equivalencia durante su desarrollo, habrá mayor control y posibilidad de que si observamos o no efectos, estemos seguros de que verdaderamente los hubo o no. Cuando trabajamos simultáneamente con varios grupos, es difícil que las personas que dan las instrucciones y vigilan el desarrollo de los grupos sean las mismas. Entonces debe buscarse en su tono de voz, apariencia, edad, género y otras características capaces de afectar los resultados, sean iguales o similares, y mediante entrenamiento debe estandarizarse su proceder. Algunas veces se dispone de menos cuartos o lugares que de grupos. Entonces la asignación de los grupos a los cuartos y horarios se realiza al azar y se procura que los tratamientos se apliquen temporalmente lo más cerca que sea posible. Otras veces los participantes reciben los estímulos individualmente y no pueden ser simultánea su exposición. Se deben sortear de manera que en un día, por la mañana, personas de todos los grupos participen del experimento. Lo mismo por la tarde y durante el tiempo que sea necesario. Los días que dure el experimento. Entonces, asignación aleatoria o al azar es una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial al ser asignados aleatoriamente los sujetos a los grupos del experimento. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar. Existe un método muy difundido para alcanzar esta equivalencia: la asignación aleatoria o al azar de los participantes a los grupos del experimento. La asignación al azar nos asegura probabilísticamente que dos o más grupos son equivalentes entre sí. Es una técnica de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectarán de manera sistemática los resultados del estudio. Esta técnica, diseñada por Sir Ronald Fisher en la década de 1940, ha demostrado durante años que funciona para hacer equivalentes a grupos de participantes. Como menciona Cochran y Cox, 1992, la asignación aleatoria es en cierta forma análoga a un seguro, por el hecho de que es una
una precaución contra interferencias que pueden o no ocurrir y ser o no importantes si ocurren. Por lo general es aconsejable tomarse el trabajo de distribuir aleatoriamente, aun cuando no se espere que haya un sesgo importante al dejar de hacerlo. La asignación al azar puede llevarse a cabo empleando trozos de papel. Se escribe el nombre de cada participante, o algún tipo de clave que lo identifique, en uno de los pedazos de papel. Luego se juntan todos los trozos en algún recipiente. Se revuelven y se van sacando, sin observarlos, para formar los grupos. Por ejemplo, si se tienen 2 grupos, las personas con turno en su papel irían al primer grupo y las personas con par el segundo grupo. O bien, si hubiera 80 personas, los primeros 40 papelitos que se saquen irían a un grupo y los restantes 40 al otro grupo. También cuando se tienen 2 grupos, la asignación aleatoria puede llevarse a cabo utilizando una moneda no cargada. Se lista a los participantes y se designa qué lado de la moneda va a significar el grupo 1 y qué lado el grupo 2. Cuando cada sujeto se lanza la moneda y dependiendo del resultado se asigna a uno u otro grupo. Con cada sujeto se lanza la moneda y dependiendo del resultado se asigna a uno u otro grupo. Tal procedimiento está limitado solo a 2 grupos, porque las monedas tienen 2 caras, aunque podrían utilizarse dedos o cubos, por ejemplo. Una tercera forma de asignar los participantes a los grupos es mediante el programa STATS, S-T-A-T-S, que viene en el CD adjunto a este libro, seleccionando el subprograma números aleatorios. El programa pregunta en la ventana, ¿cuántos números aleatorios? Entonces usted escribe el número relativo al total de los participantes en el experimento. Así, tecla 100. Inmediatamente elige la opción, establecer límites superior e inferior. En el límite inferior introduce un 1, siempre será 1, y en el límite superior un 100. 0 el número total de participantes. Y en el límite superior un 100, entre paréntesis, o el número total de participantes. Posteriormente hace clic en calcular y el programa le generará 100 números de manera aleatoria. Así puede asignar los 50 primeros a un grupo y los últimos 50 al otro grupo, o bien el primer número al grupo 1, el segundo grupo 2, el tercero al grupo 1 y así sucesivamente. Dado que la generación de los números es completamente aleatoria, en ocasiones el programa duplica o triplica algunos números. Entonces usted se salta 1 o 2 de los números repetidos y sigue asignando sujetos o números a los grupos. Y al terminar vuelve a repetir el proceso y continúa asignando a los grupos los números que no habían salido antes, hasta tener asignados los 100 sujetos a los 2 grupos. Si fueran 4 grupos, los primeros 25 se asignan al grupo 1, los segundos 25 al grupo 2, los siguientes 25 al grupo 3 y los últimos 25 al grupo 4. La asignación al azar produce control, pues las variables que deben ser controladas, variables extrañas y fuentes de invalidación interna, se distribuyen aproximadamente de la misma manera en los grupos del experimento. Y puesto que la distribución es bastante similar en todos los grupos, la influencia de otras variables que no sean la o las independientes se mantiene constante, porque aquellas no pueden ejercer ninguna influencia diferencial en las variables dependientes. La asignación aleatoria funciona mejor cuanto mayor sea el número de participantes con que se cuenta para el experimento, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de los grupos. Los autores recomendamos que para cada grupo se obtengan por lo menos 15 personas. Si la única diferencia que distingue el grupo experimental y el de control es la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a esta última. Pero si hay otras diferencias, no podríamos hacer tal afirmación. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial: el emparejamiento. Un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento o la técnica de apareo.
El proceso consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la o las variables dependientes. Entonces, técnica de apareo o emparejamiento consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la variable dependiente. El primer paso es elegir la variable concreta de acuerdo con algún criterio teórico. Es obvio que esta variable debe estar muy relacionada con las variables dependientes. Si se pretendiera analizar el efecto que causa utilizar distintos tipos de materiales suplementarios de instrucción sobre el desempeño en la lectura, el apareamiento podría basarse en la variable agudeza visual. Experimentos sobre métodos de enseñanza emparejarían a los grupos en conocimientos previos, aprovechamiento anterior en una asignatura relacionada con los contenidos a enseñar, o inteligencia. Experimentos relacionados con actitudes hacia productos o conducta de compra pueden utilizar la variable ingreso para empatar a los grupos. En cada caso en particular debe pensarse cuál es la variable cuya influencia sobre los resultados del experimento resulta más necesario controlar y buscar el apareamiento de los grupos en esa variable. El segundo paso consiste en obtener una medición de la variable elegida para emparejar a los grupos. Esta medición puede existir o efectuarse antes del experimento. Vamos a suponer que nuestro experimento fuera sobre métodos de enseñanza. El emparejamiento llegaría a hacerse sobre la base de la inteligencia. Si fueran adolescentes, se obtendrían registros de inteligencia de ellos o se les aplicaría una prueba de inteligencia. El tercer paso es ordenar a los participantes en la variable sobre la cual se va a efectuar el emparejamiento, de las puntuaciones más altas a las más bajas. El cuarto paso consiste en formar parejas, tercias, cuartetos, etc., de participantes según la variable de apareamiento. Son individuos que tienen la misma puntuación en la variable o una puntuación similar. E ir asignando a cada integrante de cada pareja, tercia o similar, a los grupos del experimento, buscando un balance entre estos. También podría intentarse empatar a los grupos en dos variables, pero ambas deben estar sumamente relacionadas, porque de lo contrario resultaría muy difícil el emparejamiento. Conforme más variables se utilizan para aparear grupos, el procedimiento es más complejo. Entonces, la asignación al azar es el mejor método para hacer equivalentes los grupos, más preciso y confiable. El emparejamiento no la sustituye por completo. Una tipología sobre los diseños experimentales. A continuación se presentan los diseños experimentales más comúnmente citados en la literatura respectiva. Para ello nos basaremos en la tipología de Campbell y Stanley, quienes dividen los diseños experimentales en tres clases: pre-experimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Se utilizará la simbología que generalmente se emplea en los textos sobre experimentos. Simbología de los diseños experimentales. R, asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. Letra G, grupo de sujetos. X, tratamiento, estímulo o condición experimental. Presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. O, letra O, una medición de los sujetos de un grupo. Prueba, cuestionario, observación. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba, previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una posprueba, posterior al tratamiento. El guión bajo es la ausencia de estímulo. Nivel 0 en la variable independiente. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. Asimismo, cabe mencionar que la secuencia horizontal indica tiempos distintos.
de izquierda a derecha, y cuando en dos grupos aparecen dos símbolos alineados verticalmente, esto indica que tienen lugar en el mismo momento del experimento. Veamos de manera gráfica estas dos observaciones. Preexperimentos. Se llaman así porque su grado de control es mínimo. 1. Estudio de caso con una sola medición. Este diseño podría diagramarse de la siguiente manera. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel de grupo en estas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente o grupos de contraste, ni siquiera el mínimo de presencia-ausencia. Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la o las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza si se controlan las fuentes de invalidación interna. 2. Diseño de prueba, post-prueba con un solo grupo. Este segundo diseño se diagramaría así. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. Es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines de establecer causalidad. No hay manipulación ni grupo de comparación y es posible que actúe varias fuentes de invalidación interna. Que actúen. Por ejemplo, en la historia, entre 0,1 y 0,2 podrían ocurrir otros acontecimientos. Por ejemplo, la historia, punto. En 0,1 y 0,2 podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios, además del tratamiento experimental. Y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de que actúen tales fuentes. Por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento del experimento no se encuentre en su estado normal. En ocasiones este diseño se utiliza con un solo individuo, estudio de caso experimental. Sobre tal diseño se abunda en el capítulo 4. Los dos diseños preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones causales, porque se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. Algunos autores consideran que deben usarse solo como ensayos de otros experimentos con mayor control. En ciertas ocasiones, los diseños preexperimentales sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. 1. Grupos de comparación. Manipulación de la variable independiente. Y 2. Equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. A continuación se muestran varios diseños experimentales puros. 1. Diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre las variables dependientes en estudio. El diseño se diagrama de la siguiente manera.
En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes y para asegurarse de que durante el experimento continúen siéndolo, salvo por la ausencia o presencia de dicha manipulación, el experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecta a un grupo. La hora en que se efectúa el experimento debe ser la misma para ambos grupos, o ir mezclando un sujeto de un grupo con un sujeto del otro grupo cuando la participación es individual, al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. Wiersma y Schurz comentan que, de preferencia, la postprueba debe administrarse inmediatamente después de que concluya el experimento, en especial si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. La postprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos.